buenos días a todos. Gracias a AmCham por la invitación y gracias a todos por participar. Mi nombre es Virginia Genovesi, soy consultora en transformación digital y coach y voy a estar moderando este panel. El tema es los nuevos perfiles para esta transformación que veníamos escuchando en los paneles anteriores. Qué interesante que dicen que es la era más tecnológica en la historia, pero la más humanística también, ¿no? Entonces vamos a charlar con 3 expertos que tienen que ver con este tema. Si me permiten los caballeros, presento primero a Agustina. Agustina cuenta con 20 años de experiencia en temas de educación y políticas educativas. Es cofundadora de Somos Red, una empresa de impacto social con foco en innovación y educación. Bienvenida, Agustina. Sergio Kaufman, que ya se presentó al inicio, es presidente de Accenture para Argentina, Chile y Colombia. Es presidente del Consejo de Administración de CIPEC. Tiene un premio CONEX Platinum en el 2018, vicepresidente de AmCham, como ella se presentó previamente, y consejero en el Consejo Económico Social del Gobierno Nacional. Bienvenido nuevamente. Y Fernando Fragueiro es PhD, graduado en UK, actualmente director de la Cátedra de Liderazgo Empresarial en Yale Business School. Es director académico en Enova Lead, que es una red de CEOs en Latinoamérica, y fue rector de la Universidad Austral y decano de Yale Business Schools. Y también fue profesor visitante en Harvard. Bueno, muy interesantes perfiles para conversar hoy. Para ir arrancando, hay un paper muy interesante del Foro Económico Mundial y Accenture del 2022, se llama Jobs for Tomorrow, los empleos del mañana, el cual recomiendo que lo puedan leer, que lo que dice es que los empleos del 2018, y eso que estamos hablando pre-pandemia, que el cambio fue muy exponencial, no existían, no habían sido inventados en los años 40, ¿no? Y recuerdo también Davos, ahora en mayo, que hablaba de todo un proyecto de reskilling de la fuerza laboral mundial, ¿no? En ese sentido, hablan de un massive skilling. Es como que hay 1 billón de personas, perdón, 1.000 millones de personas, que tienen que ser capacitadas y transformar sus habilidades para poder estar a la altura de los cambios tecnológicos y sobre todo los cambios en los empleos, ¿sí? Entonces, por ahí mi primera pregunta, Sergio, es, con estos empleos que vemos que no existían y que van a cambiar y que no sabemos cuáles van a ser en el futuro, ¿cómo deberíamos trabajar con los jóvenes de hoy para que estén a la altura de esas habilidades? Yo creo, primero, una responsabilidad de mi generación es decirle la verdad a los jóvenes. Y creo que fallamos en eso. ¿Por qué fallamos? Ves muchos padres o gente más grande que le dice a una chica o a un chico joven, estudia lo que te gusta, ¿sí? Entonces, ¿qué falla tiene esto? Es que estudiar lo que te gusta no se entiende bien si vas a trabajar en lo que te gusta o si estudias cosas que te suenan bien. Entonces vemos muchas chicas y chicos que de golpe abandonan una carrera porque cursan 2 o 3 materias que no son exactamente lo que les gusta. La gran mentira atrás de esto es que nadie trabaja de lo que estudió, quizá un médico, ¿sí? Pero de alguna manera todos nosotros reconstruimos o construimos una obra que es nuestra carrera a partir de herramientas que tomamos. Yo digo siempre, hago el paralelo con Pablo Picasso, ¿sí? Pablo Picasso, le podría alguien decir, bueno, estudia lo que te gusta. Y él nunca te hubiera dicho, quiero pintar el Guernica. No existía el Guernica. Él pasó por muchos periodos de pintura que fueron totalmente distintos. Entonces no había manera que él estudie arte de lo que iba a hacer. Eso es exactamente como tenemos que plantear una carrera profesional hoy. Las chicas y los chicos tienen que usar su caja de herramientas. En el paralelo con Picasso deberían aprender a usar distintos pinceles, usar distintas técnicas, acrílico, óleo y témpera, ¿sí? Entender lo que es apreciación de algo lindo, entender lo que es cambiar un estilo de arte, ¿sí? Pero nadie que estudia, digamos, arte con un pincel va a pensar que su carrera es subir y bajar el pincel para dibujar algo plano. Entonces creo que las carreras hoy tienen que construir cajas de herramientas, tienen que, como Picasso, enseñarle a usar todas las paletas, los colores, a mezclar, usar las distintas pinturas. La obra de cada uno va a ser su carrera y la va a tener que construir cada uno en estilos de arte que todavía no sabemos cuáles son. Entonces creo que profundamente tenemos que reflexionar de cómo, sobre todo los que tenemos un poquito más de años, nos comunicamos con la gente más joven que está pensando en su carrera. Y la tiene que pensar en esos términos, en términos de construir un set de habilidades que va a ser
tus pinceles con los que vas a pintar tu carrera. ¿Cuál es tu carrera? No sé. No abandones porque de golpe el pincel grueso no te gusta, porque igual vas a necesitar entender el pincel grueso de alguna manera. Y todo lo que hagas, aunque en ese momento digas mi vocación no es hacer eso, va a contribuir con toda certeza a las carreras extraordinarias. Siempre todos habrán escuchado las anécdotas de que las grandes innovaciones no salen del mainline que vos estudiaste, salen de las cosas raras que estudiaste, ¿sí? Entonces, como la frase esa de Steve Jobs en la graduación de Stanford, había una sola tipografía en las pantallas verdes de computadora, al principio cuando yo hacía computación. Él terminó, lo habían echado de la universidad y tomó un curso de medio de colado de tipografía manual y dijo, ¿por qué las computadoras no tienen esto? Entonces, a veces de los lugares más extraños y esas cosas que ni imaginaste que son útiles, vienen las grandes transformaciones, hablando en un foro de transformación. Entonces, la carrera futura de un chico es una sucesión de transformaciones en las cuales la carrera inicial y las posteriores que hagas son el set de herramientas que vas construyendo. Gracias, qué inspirador. Ahora te escuchaba y decías esto de las cajas de herramientas, etcétera, ¿no? Y mi pregunta es para Agustina, porque vamos para un mundo de cambio donde lo que nos dice, ¿no? Sergio, de estas nuevas artes que vamos a lograr, pero vamos un poquito atrás en los modelos educativos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves ese gap? ¿Qué se está haciendo para poder llegar a lo que Sergio nos contaba, ¿no? Sí, buen día, ante todo. Definitivamente hay un gap muy importante entre los sistemas educativos y la oferta educativa de hoy en día. Acá podemos pensar desde edades muy tempranas, desde jardín de infantes hasta inclusive secundaria, universidades, respecto de lo que es la era digital, respecto de lo que son las demandas desde ya del mercado laboral y para esto que es formar ciudadanos competentes, ¿no? Y desarrollar las habilidades que este mundo demanda. Ese gap tiene que ver con que hay obstáculos fenomenales respecto del avance en los sistemas educativos, hay una debilidad en los sistemas de información, hay diseños curriculares que están muy desactualizados, siguen estando muy atomizados por disciplinas, también debilidad en términos de lo que tiene que ver con centros de formación docente. Entonces, nuestras políticas sin duda tienen que poner ahí un foco fuerte. Hay muchas provincias que están haciendo tremendos esfuerzos, aún así, para avanzar y creo que hay iniciativas público-privadas que realmente contribuyen enormemente. Hay que mirar un poco más con lupa algunas experiencias y algunas provincias particularmente que vienen demostrando mejores resultados. Caso Córdoba, caso Ciudad de Buenos Aires, caso Mendoza, que con una alianza con el BID, por ejemplo, instala un sistema de información nominal, estudiante por estudiante, y fíjate cómo por ahí en poco tiempo hay cambios que son muy destacados. Mientras todas las provincias del país tuvieron un aumento en la tasa de abandono en la secundaria, Mendoza, entre una política muy enfocada socioeducativa más un muy buen sistema de información, aún en los años de pandemia logra sumar 10.000 chicos en el nivel secundario. Entonces es posible, hay que seguir apoyando, creo, a los gobiernos, pero algo de dato positivo. O sea, pensemos que hasta seguimos hablando de la gran debilidad que hay en términos del aprendizaje de la lectoescritura de los chicos. Miren la contraposición fenomenal que hay cuando pensamos en el mundo y las habilidades que se necesitan. Pero en términos positivos, creo que desde el sector privado se está dando un impulso fenomenal, tanto las compañías de EdTech como organizaciones, pensemos nomás en las plataformas muy conocidas como es EdX o como es Coursera, cómo se asocian a universidades de primera línea, cómo hasta las mismas empresas comienzan a dar respuestas que son muy efectivas. Pensemos en un Mercado Libre Globant apoyando un Digital House que hoy puede entrenar en lo que es habilidades digitales a miles de personas. Pensemos en Aleph Holding, que hoy está a nivel global, teniendo una posibilidad de formar y ofrecer cursos gratuitos para más de 2.000 personas en marketing digital. Pero lo mismo que dijeron antes, no es solo un tema de tecnología. Hoy sabemos que la realidad virtual, la realidad aumentada, inclusive el metaverso se ha metido de lleno en lo que es la educación, bienvenido. Pero, y acá es mi foco y como mi mensaje principal, las últimas 2 décadas y la última en particular
desde los mejores centros de investigación del aprendizaje en el mundo, hablemos de universidades como Harvard, como Stanford, están dando tremendas luces. Se han hecho avances en términos en el campo de las neurociencias, fenomenales, avances en el campo de la pedagogía. Entonces, cuando pensamos desde el aula de la escuela, en sus propios hijos o en su propia experiencia, sabemos que para desarrollar estas habilidades tan necesarias para poder aprender toda la vida, colaborar con otros, ser creativos, esto ocurre en las aulas y esto ocurre también en entornos virtuales, que uno sigue aprendiendo hoy, como decimos, a lo largo de toda la vida. Y esto tiene que ver con otra concepción del aprendizaje, con metodologías activas. Es acá donde las políticas tienen que enfocar, porque de nada nos sirve por ahí una tecnología, el dispositivo, la conectividad, si seguimos pensando en un alumno más pasivo. Por eso hoy hasta los mejores MBAs del mundo se basan sus programas en estudios de caso, el IS, el IAE, lo mismo que Harvard. Por eso vemos también que las grandes plataformas a veces perdían mucho de los estudiantes que empezaban cursos. Tienen que ser más interactivas. Por eso se habla de aprendizaje por proyectos, de conocimiento aplicado, de trabajar con el error. Esto es lo que hace que se enciendan las aulas y creo que está acá el secreto. La integración entre las tecnologías emergentes que han irrumpido en el sector educativo, bienvenido, junto con nuevas metodologías y una comprensión de lo que es el verdadero aprendizaje de los estudiantes. Gracias, Agustina. Y Fernando, volviendo al mundo de las organizaciones, tecnologías exponenciales, el cambio es el nuevo normal, ¿qué pasa con el liderazgo, no? ¿Cambió? ¿Cómo lo ves? Muy bueno. Bueno, gracias ante todo por la invitación, saludos a todos. Vamos a ver, yo creo que el liderazgo es un concepto, un término sobre el que probablemente de los que más se escribe y se habla y se puede decir muchísimas cosas. Me parece que tuvimos un gran aprendizaje de qué es liderar y qué no es liderar en la pandemia. Yo creo que la pandemia para todos fue un llamado de atención fantástico, además universal, en donde, por un lado, pasaron dos cosas. El mundo de la tecnología, que obviamente estamos hablando de eso porque hoy estamos inmersos en esta revolución 4.0, nos está llevando, nos está haciendo progresar y nos desafía permanentemente, sin demora y a toda velocidad y sin parar. Entonces, pero de golpe nos dimos cuenta en el año 2020 que además éramos humanos. Es decir, que no es o tecnología o humanos, somos personas y la tecnología es un instrumento. Eso me parece que es central. Hay una encuesta sobre confianza en los liderazgos, que probablemente muchos la conozcan, que es la del Edelman Trust Barometer, se hace desde hace 26 años, que mide en muchísimos países del mundo qué liderazgos generan más confianza en cada año. Bueno, el año 2020, o sea, febrero 20 a febrero 21, fue un turning point, cambió todo. ¿Qué pasó? ¿Saben ustedes cuál es el liderazgo que más creció? ¿La confianza en qué líderes fue la que creció más? Si hubiera más tiempo, empezaría a preguntar, así estamos acostumbrados en el AI, porque cuanto más participación, mejor. La de los empresarios. Los empresarios, por encima de los políticos que cayeron, por encima de los periodistas que cayeron, por encima de los líderes de las ONGs que no es que cayeron, pero no subieron. ¿Por qué? Y este es el gran secreto. Y decían por dos motivos. Primero, estuvieron cerca mío. ¿Cuántos empresarios, cuántos CEOs convocaron a Zoom, ¿no? Pero estaban todos los días y además no comenzaban por los temas pendientes y los objetivos. Lo primero que hacían era preguntarte cómo estás, cómo está tu familia, cómo están tus hijos, cómo está tu esposo, cómo está tu esposa, cómo está, etc. Se humanizaron.
El segundo motivo por el cual subieron es porque la información que compartían resultó muy consistente y creíble. O sea, información y humanidad. Yo creo que esto nos abrió los ojos, y aquellos que no lo hayan escuchado los aliento mucho a que lo vean. Información y humanidad. O sea, claramente estamos en un mundo, y creo que es fantástico que nos toque vivir esta etapa de la historia, en donde la tecnología va a seguir deslumbrándonos y sorprendiéndonos. Les recomiendo a aquellos que no lo hayan visto, hay 2 libros, perdón que lo diga así, pero son 2 libros de divulgación y no los escribí yo, así que por eso puedo decir. Uno se llama Hit Refresh, de Satya Nadella. Es el que relanzó Microsoft. Se los recomiendo enormemente. En un momento que él se dio cuenta que era el primer CEO de Microsoft que no era fundador. Los 2 anteriores, Bill Gates y Ballmer, fueron fundadores, y de golpe le tocó a él. Bueno, él se fue dando cuenta que lo único que tenía que hacer era un cambio cultural en Microsoft. Y lo describe fenomenalmente. Tan así es así que en algún momento del libro dice, en realidad yo me di cuenta que no era CEO, sino CCO, Chief Cultural Officer. Y así cambié, o así va cambiando. Y además todo lo que dice de cómo la tecnología y la humanidad se complementan. Tenemos que ir aprendiendo cada vez más todo lo que hablamos de educación y de todo en las organizaciones, y cada persona qué es tecnología y qué es humano, ¿no? Bueno, ese es un punto. Dije 2 libros, perdón. El otro libro, si les interesa, es más de divulgación. Se llama Gracias por llegar tarde, de Thomas Friedman, que no sé si recuerdan, es un libro muy entretenido, pero como es él, que es muy bien para leer, y cuenta toda una experiencia del mundo que cambia. Esos libros se los recomiendo a los que les interese y no los hayan leído. Pero bueno, en síntesis, liderar es estar cerca, es personas. Y para sintetizar, y ya con esto termino, yo diría una cosa muy importante es, hemos confundido mucho a lo largo de la historia liderazgo con personas, mejor dicho, con posiciones, con líderes así admirables. Bueno, es muy importante, me parece, tener en cuenta que todas las personas estamos llamados a liderar. Primero que nada, ¿a quién? A uno mismo. Después seguimos si hay más espacio. Sí, bárbaro, gracias. Estando en un foro de transformación, la innovación pasa a ser fundamental, y me gustaría, Sergio, preguntarte, o que nos cuentes en realidad, cuáles son las iniciativas que están haciendo desde Accenture en términos de innovación abierta, los M&As con startups, etcétera. Sí, digamos, la visión mía y nuestra es que somos parte de un ecosistema, ¿sí? O sea, y la verdad y le damos mucha importancia a lo que es innovación social, ¿sí? Porque entendemos que nuestra responsabilidad va mucho más allá que un cuadro de resultados o que mostrar casos exitosos de éxito. En realidad el éxito real en una comunidad es cuando la comunidad crece con uno, ¿sí? Entonces, creo que esa es nuestra prioridad en lo que es ayudar e innovar en forma abierta. Básicamente lo que estamos poniendo más fuerte es educación, ¿sí? Y hacemos cosas con Digital House y somos también, porque entendemos que el futuro de la movilidad social pasa por la educación. O sea, y que las oportunidades son tan grandes. Hoy en el mundo hay cientos de miles de puestos de trabajo disponibles para gente formada. Entonces hay oportunidades tan grandes. Es bueno para el país, es bueno para las personas, que claramente tenemos un foco ahí, ¿no? En formar gente. Tenemos programas importantes en Matanza, tenemos en distintos barrios más vulnerables de la ciudad, y tenemos un programa muy fuerte con mujeres. O sea, mujeres en tecnología es un gran tema, lo saben todos. 20 y pico % de graduados de tecnología son mujeres y de ingenierías. Tenemos un número muy grande de chicas a las que becamos en toda la carrera para que se reciban. Creo que la parte de innovación social es esa, es grupos que de alguna manera están subrepresentados en la toma de decisiones, grupos que tienen menos oportunidades que el resto. Digamos, yo soy graduado de la educación pública, con lo cual creo que la Argentina tiene una educación pública que permite la movilidad social.
y mi responsabilidad es también fomentar eso. Por supuesto hay un ecosistema público-privado que hoy es excelente y casi único en el mundo, pero en realidad la oportunidad que le damos a aquellos que están en desventaja viene en buena medida por la educación pública, con lo cual estamos trabajando muy fuerte con universidades públicas en cómo formamos gente, sobre todo aquella que, incluso la educación siendo gratuita, no accede por falta de recursos a la educación gratuita. Con lo cual, si querés, las áreas de impacto e innovación pasan muy fuerte por ahí. Qué bueno, qué interesante. Recuerdo que el BID dijo que dentro de las habilidades post-COVID estaba esto que cuenta Sergio, ¿no? Esto de pensar en el propósito colectivo más allá del individual, que es esto de ser el global citizen, ¿no? Como un ciudadano global que importa el ecosistema y no tanto la parte interior o endogámica de las compañías. Fernando pregunta, ya que estamos hablando de innovación y de la transformación cultural, unimos innovación con liderazgo, ¿sí? Que es fundamental. ¿Cómo lo ves? ¿Qué habilidades tendríamos que trabajar bien los líderes? Top 3 o lo que quisieras contar para llegar a esto. Yo te diría que lo primero es entender el contexto, y el contexto hoy sale permanentemente, hoy no en este panel, pero en el anterior, ecosistema. Estamos acostumbrados a hablar de ecosistemas. Todos sabemos que los ecosistemas existieron siempre. Simplemente que la revolución digital ahora los conecta, se escuchan y hay información que se cruza. Por eso es que hoy estamos todos ecosistematizados. Pero bueno, contexto. ¿Y por qué digo eso? Porque eso te permite escuchar más voces, saber lo que necesita la gente. Han hablado de inteligencia artificial, de machine learning, hay expertos acá mucho mayor que yo en todas las tecnologías que hoy nos acercan. Y decían, me parece, y es una frase que tiene mucho sentido, que hoy toda innovación es data-driven. Es decir, no uses la creatividad antes de estudiar y analizar los datos. A partir de los datos, creatividad. Entonces yo te diría, es un tema que está hoy en todas las agendas, innovación, permanentemente en este grupo, esta red de CEOs que pudimos crear hace 2 años, todos estaban desesperados por eso, transformación e innovación, innovación abierta. Bueno, a mí me da la impresión de que, de vuelta, es escuchar, es entender el contexto, es guiar desde el liderazgo para que exploren, para que experimenten y dar posibilidad a la equivocación. Hoy decían que el error, que no había que tener problema, y estoy de acuerdo, sin errar no hay aprendizaje. Creo que tenemos que estar mucho más enfocados en aprender que no errar, que quizá era siglo XIX, parte del XX. Siglo XXI es experimentar. Y bueno, el liderazgo es cercanía a la gente, escuchar y motivar a eso. Y una última expresión podría ser fomentar intraemprendedores. Eso es muy recomendable. Bien, gracias. Y la última pregunta, así cumplimos con los tiempos. Agustina, nos contaba recién Fernando sobre esto del uso de los datos y hablamos de la transformación y siempre hablamos de poner al usuario en el centro, ¿no? Y en caso de educación, por supuesto, el alumno en el centro, etcétera, pero vamos a hacer un doble clic, si querés, en los docentes, ¿no? Que tienen un rol fundamental en que podamos aprender del error y que sea experimental, ¿no? Cambiaron mucho los paradigmas de educación. Sí, definitivamente. El docente bien estudiado, ¿no? Este tema es, de algún modo, la variable que mayor impacto tiene en el aprendizaje de cualquier estudiante. De vuelta, hoy no podemos alejarnos de cómo también la tecnología en esto, hay como decía antes, ¿no? Muchos cursos autogestionados y aún así se comienza a demostrar que si no hay un cierto seguimiento, muchas veces ocurre que los estudiantes como van perdiendo la motivación. Fíjense que a mí esta definición me fascina, la tengo siempre como muy central en todo lo que hacemos, y es la definición del clima del aula. Piensen en un aula presencial, como dije antes, un entorno virtual. Eso tiene que ver con el vínculo que se genera entre docente y estudiantes y el vínculo que se genera entre los estudiantes entre sí. Esto es muy empírico, está muy estudiado. Esto tiene una capacidad de potenciar enormemente a cualquier estudiante. Entonces pienso que como tiene que ser y tiene que estar en el centro de nuestras políticas educativas, la mejora, el fortalecimiento de las capacidades de los docentes para poder enseñar justamente, ¿no?
a que no solamente los chicos y adultos adquieran conocimientos que esta era demanda, sino y por sobre todo el desarrollo de estas habilidades. Creo que hay muchas iniciativas que aportan en este sentido, iniciativas públicos-privadas. Puedo de hecho mencionar algo que creo que está siendo destacado en la empresa Natura desde su fundación, Instituto Natura, en alianza con CIPEC. Hoy, por ejemplo, están haciendo un apoyo muy cercano a varios ministerios de educación de varias provincias, hoy en día 3, Entre Ríos, Mendoza y Misiones, donde ya se ve, que la política es justamente la transformación del secundario. Si hay algo importante para nosotros, ¿no? Es cómo formar a nuestros jóvenes, qué perfil de egresado se busca en esta etapa fundamental de lo que es la educación obligatoria. Este tipo de iniciativas lo que hace es justamente estas alianzas intersectoriales de la mano de los ministerios, creo yo, que generan oportunidades muy destacadas. Se ofrecen, por supuesto, formación a docentes en alta escala, pero también se rediseñan o adecúan diseños curriculares, en fin, hay un trabajo que es muy posible y acá sí se ven progresos en menores tiempos. Y más allá de eso, hasta las propias universidades hoy están enfocadas en realmente darle como esta vuelta a lo que tiene que ver con la metodología y con la pedagogía, y lo habrán visto por ahí de experiencias más cercanas, de ustedes, de sus familiares. ¿Qué pasó en la pandemia cuando se seguía uno y desde la virtualidad estaba un alumno con un entorno tan rígido, ¿no? Con un esquema de levantamos una presentación y el alumno escucha, que ya sabemos que no funciona. Entonces, desde las propias universidades hasta el sistema educativo, mientras la docencia no avance, no haya innovación ahí, de metodologías y, por supuesto, de incorporación de tecnologías, no vamos a ver lo que necesitamos, que es justamente cualquiera sea el estudiante, como dije antes, desde un niño en jardín de infantes hasta una persona que está ya en el medio de su carrera profesional, no vamos a ver la posibilidad del desarrollo de estas habilidades que este siglo demanda con este nivel de necesidad. Bárbaro, gracias. Bueno, les agradezco a los tres, gracias a AmCham nuevamente. Y bueno, nos quedamos entonces con este concepto de que ya en los paneles anteriores vimos más tecnología y casos de éxitos, cómo le sumamos el condimento del foco del humano y el skilling que necesitamos llevar para estos cambios del futuro. Gracias. Muy bien.